En la actualidad, la Ley Federal del Trabajo busca proteger más al trabajador de la posible explotación de los patrones. Uno de los principales problemas de las relaciones laborales son las utilidades, derechos, provisiones y salarios, ya que muchas veces en estos temas no se cumple con lo estipulado en la misma ley. En el caso de los trabajadores, no tienen la noción de los derechos y obligaciones, por lo que se les impide cumplirlas y se les incapacita la exigencia de sus derechos, al no tener las herramientas suficientes para defenderlos. Para tener más conocimiento de estas cuestiones que le competen al trabajador como al patrón, a continuación haremos de manera dinámica preguntas de estos temas según la legislación laboral y escoge tú una de las dos respuestas, la que consideres correcta, y al final te diremos tu puntaje. Bueno, si la mayoría de tus respuestas fueron A, felicidades, sabes mucho de tus derechos tanto como patrón y como trabajador. Sin embargo, si la mayoría de tus respuestas fueron B, no te preocupes. A lo largo de este video trataremos de explicarte de una manera sencilla y concreta toda la información importante acerca de tus derechos y obligaciones y la manera en que participas dentro de una empresa. A partir del artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo, encontramos regulado todo lo relativo al salario, desde qué es hasta cómo se integra, y menciona un principio básico, que es a trabajo igual, salario igual. Esto significa que si un trabajador desempeña el mismo trabajo que otro trabajador, merece el mismo salario que el primero. Otra de las características que tiene el salario es que es personal. Esto significa que debe ser pagado al mismo trabajador y además que debe ser pagado en una hora laborable o dentro de la jornada de trabajo. Esto lo acuerda el patrón con el trabajador. Los salarios no son susceptibles de embargos o de descuentos, salvo los casos que la ley prevé, por ejemplo, como el pago de una pensión alimenticia o, por ejemplo, los pagos a Fobiste. ¿Sabías que como trabajador tienes derecho a recibir un monto de acuerdo a las utilidades que ha tenido la empresa? Para lograr determinar esta cantidad es importante identificar los siguientes valores: el monto a distribuir, el número de empleados, los días laborados y el sueldo percibido durante el ejercicio. Una vez que se cuenta con estos datos, es importante determinar los días laborados por cada trabajador y el salario percibido por cada uno de ellos, para así lograr sacar el total de días laborados y el total del salario percibido, para después lograr pasar el monto a distribuir en dos partes y se determina el valor de los siguientes factores. La primera parte es el factor por días trabajados y la segunda es el factor por salario percibido. Primero, para determinar el factor por días trabajados, se debe de calcular dividiendo el monto a repartir entre los días trabajados, y así el resultado es el factor por días trabajados. Y el factor por salario percibido se debe de calcular dividiendo el monto a repartir entre el salario percibido, y así el resultado será el factor por salario percibido. Con los valores obtenidos de los factores por día y por sueldo se determina lo siguiente: utilidad de días trabajados. Se multiplican los días trabajados por factor de días trabajados. Utilidad por salario. Multiplica salario que percibe por factor de salario percibido.
y así se obtienen las utilidades que cada trabajador debe recibir tomando en cuenta estas dos divisiones que son de acuerdo al salario que tiene y a días laborados. La suma de estas utilidades nos da la utilidad total. Para verificar el resultado puedes sumar el total de salario de cada empleado y compararlo con el monto a repartir. Y no olvides, a todas estas cantidades aún se les debe descontar los impuestos. Algunas de las obligaciones del patrón: cumplir las disposiciones de las normas, pagar a los trabajadores su salario e indemnizaciones, encargarse de que los empleados tengan las herramientas necesarias para poder cumplir con el trabajo designado, al igual que un lugar donde guardar esos materiales y herramientas, mantener la armonía en el establecimiento, permitir a los trabajadores el tiempo para ejercitar el voto y para asistir a jurados, al igual que para efectuar acciones de un sindicato, del Estado, del trabajo. Las relaciones jurídicas bilaterales entre los trabajadores y patrones tienen como consecuencia un conjunto de obligaciones y derechos recíprocos, los cuales son regulados sistemáticamente por el derecho del trabajo. El propósito es, en pocas palabras, que la justicia social se realice entre los factores de la producción. Es importante señalar que la reciprocidad entre los derechos y obligaciones entre trabajadores y patrones es el vínculo fundamental para que una relación productiva tenga éxito. El artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo nos habla acerca de las obligaciones de los trabajadores, como por ejemplo lo son: 1. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. 2. Dar aviso inmediato al patrón de las causas. Así como también los trabajadores tienen impuestas ciertas obligaciones, también se les prohíben ciertas cosas a la hora de ejecutar su trabajo. El artículo 135 nos habla de las prohibiciones que tienen los trabajadores, como por ejemplo lo son: 1. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas.